Hola, ¿sabía que el 7 de noviembre se celebra el Día de la Democracia? Hola, les invitamos a escuchar el podcast Historia, Cultura y Democracia, organizado por la Benemérita Biblioteca Nacional, la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones. En este episodio estaremos con Hugo Picado León, magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones y director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, con el tema 7 de noviembre, Día de la Democracia Costarricense. Disponible en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Facebook. Un saludo a quienes nos escuchan. Estamos en un nuevo programa de Historia, Cultura y Democracia. En el día de hoy tenemos invitado a Hugo Picado León. El doctor Hugo Picado es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, quien es uno de los patrocinadores de este programa junto con la Biblioteca Nacional y la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Invitamos a don Hugo para que nos converse sobre el Día de la Democracia Costarricense. Bienvenido, Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. Y en primer lugar, conversar sobre este famoso 7 de noviembre, día en el cual hace bastantes años, en 1889, se defendió por primera vez el sufragio en Costa Rica y se le puso límite al presidente, se le prohibió por la vía armada su participación directa en el proceso electoral. Cuéntenos, ¿por qué es importante conmemorar el Día de la Democracia? Gracias, doña Carolina. Gracias primero por la invitación a este podcast. Segundo, gracias a usted como docente ya de emérita de la Universidad de Costa Rica y a la Universidad de Costa Rica y a la Biblioteca Nacional por abrir este espacio tan necesario. En 1889 se señala un momento histórico importante para la democracia costarricense porque en medio de unas elecciones que eran bastante cerradas, el candidato de oposición, que era José Joaquín Rodríguez, empieza a obtener un apoyo popular importante y termina imponiéndose en el resultado electoral. El gobierno de ese momento intentó desconocer ese resultado electoral para favorecer al candidato de la oposición y eso origina por primera vez un levantamiento popular en las calles principalmente de San José, y donde por cierto hubo una participación muy notable de mujeres saliendo a la calle exigiendo el respeto a la candidatura de oposición y el respeto al resultado electoral. Finalmente el gobierno tuvo que ceder en sus pretensiones y se reconoce finalmente como ganador de esos comicios el candidato de oposición José Joaquín Rodríguez, que valga decir en honor a la verdad histórica que luego no fue un candidato no fue un presidente muy democrático que digamos, por cierto uno de los presidentes más autoritarios que tuvimos en la segunda mitad del siglo XIX, pero lo importante de ese evento de 1889 fue la movilización nacional popular para exigir el respeto a las elecciones. Por esa razón, a inicios de la década de 1940, un decreto ejecutivo toma esa fecha del 7 de noviembre y la declara Día de la Democracia Costarricense, que pasó sin pena ni gloria por muchas décadas, ¿verdad? Realmente en Costa Rica no se celebraba y no se recordaba el Día de la Democracia Costarricense. Otros eventos
históricos importantísimos, como la promulgación de la Constitución Política actual en 1949, se realizó un 7 de noviembre, y la reforma constitucional, mediante la cual en 1989 se crea la Sala Constitucional, la Justicia Constitucional, coincide también con un 7 de noviembre. Entonces, claro, en las últimas décadas venía siendo más relevante la celebración del aniversario de la Constitución Política o de la Sala Constitucional, que ese día de la democracia costarricense, que empezamos a rescatar hace 14 años, cuando se crea el Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo de Elecciones, porque al fin y al cabo, el contar con una sala constitucional, el contar con una constitución política que ha traído armonía a la sociedad costarricense en los últimos 75 años, son elementos que se vinculan al concepto genérico de la vida en democracia. Y por esa razón hemos venido desde hace 14 años realizando eventos cada 7 de noviembre para conmemorar el Día de la Democracia Costarricense en momentos a nivel planetario, a nivel global, donde las democracias están en serias crisis y en una recesión abierta. Excelente recorrido, sin lugar a dudas, se ha construido alrededor del sistema político democrático toda una forma de vida y me parece fundamental para Costa Rica que el Tribunal Supremo de Elecciones fortalezca aún más este concepto de vivir en democracia, ¿verdad? De la cotidianidad con la que tenemos que tomar nosotros sistema político como parte sustancial de la vida en Costa Rica. Por eso mismo quería leer lo que un conocido profesional recientemente escribió y quería oír su comentario. Dice así: actualmente los diputados costarricenses no electos popularmente tramitan un cambio en la Constitución. Boicotean un referendo donde el pueblo soberano se pronuncia por ser inconstitucional. Ellos sí, el pueblo no. ¿Sigue el país siendo una democracia? Bueno, aquí yo diría dos cosas. Primero, me referiría al concepto de democracia y segundo, al concepto de representación, porque nuestra democracia es representativa. En cuanto al concepto de democracia, hay que distinguir en tres planos del concepto que, si no se definen o si no los tenemos en mente, empezamos en una discusión sin salida y en realidad sin sentido. Porque el concepto de democracia tiene tres niveles o tres acepciones. Una es la democracia ideal, es la democracia como aspiración, como deber ser. Cuando a mí en una clase en la universidad o en alguna actividad del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, algún participante, niños pueden ser, adultos muchas veces, levantan la mano y me dicen, pero Hugo, en Costa Rica no hay democracia, yo empiezo por estar de acuerdo. Y le pregunto, sí, ¿cuál es su concepto de democracia? Cuando me define lo que es democracia, una sociedad donde todos sean iguales, donde no haya injusticia, donde no haya, donde haya armonía, donde haya solidaridad, le digo, bueno, a partir de eso dígame, ¿cuándo en la historia de la humanidad ha habido alguna sociedad que se ajuste a esos parámetros suyos, a esa democracia ideal? La respuesta es ninguna, ¿verdad? Porque la democracia tiene ese elemento que es una gran potencia y un gran una gran ventaja de la democracia como concepto. Siempre nos lleva a mejorar, no es estática. Nunca estamos satisfechos. La democracia costarricense de 2024 no tiene las características de la democracia costarricense de 1980. Ha mejorado en muchísimos aspectos, a nivel de igualdad, a nivel de inclusión, a nivel de solidaridad. Y no es la misma que la democracia de 1950 o la democracia de 1930. Hoy vemos la Costa Rica democrática en 1930 y diríamos, eso no es democracia, porque
más de la mitad de la población del país estaba excluida de la participación político-electoral, ni siquiera tenían ejercicio de la ciudadanía plena las mujeres, por ejemplo. Entonces, la democracia evoluciona como concepto por ese elemento ideal. Entonces, cuando alguien dice, no hay democracia, bueno, es que está hablando en un plano ideal. Segundo, la democracia es un concepto real, es un concepto empírico. Ya ahí tenemos que empezar a valorar las democracias a partir de lo que existe en los países. Y claramente hay herramientas científicas, empíricas y no demasiado sofisticadas, en realidad bastante intuitivas, para definir en el mundo donde vivimos qué es autoritarismo, qué no es democracia y qué son las democracias, y a partir de ello hacer gradaciones. En ese marco es donde debemos definir en qué plano está Costa Rica, y obviamente en todos los índices de medición comparado con lo que tienen otros países en el mundo real, Costa Rica es una democracia, con sus fortalezas y sus debilidades, pero en absolutamente todos los índices solemos aparecer entre las 3 democracias más sólidas de Latinoamérica y entre los grupos de democracias de alto nivel. Y un tercer elemento, doña Carolina, un tercer concepto es la democracia como forma de vida. Es un concepto más sociológico. Es aquel concepto al que se ha aludido desde hace unos 100 años, desde la sociología política y desde la psicología social, desde las obras de aquel gran educador y filósofo estadounidense que fue John Dewey, que decía no puede haber democracia sin demócratas. La democracia es una forma de vida y tiene también que ver con relaciones sociales, con pautas básicas, por ejemplo, de respeto a los demás, de convivencia pacífica, de abandono de la violencia y un intento concienzudo y perseverante de la sociedad por respetar la pluralidad, que es quizás, diría Hannah Arendt, la gran filósofa política del siglo XX, el elemento más básico de una república es la pluralidad. Es esa noción de que tenemos derechos iguales, pero todos somos absolutamente diferentes. No hay nadie exactamente igual a otro. Y de ahí la complejidad de la vida en sociedad y los valores de la democracia, que es el único sistema que parte del reconocimiento de la dignidad del ser humano. Y por eso la democracia es éticamente superior a cualquier otro sistema. Ahora, ¿cómo operativizamos la democracia? Volviendo al comentario que usted leía hace un momento, ¿cómo operativizamos la democracia en el mundo de lo real? Pues hay que hacerlo con alguna técnica. Y la técnica más avanzada, más sofisticada y más eficiente que han logrado poner en funcionamiento los sistemas políticos en los últimos 200 años, no hace mucho, históricamente, hace un suspiro, es la técnica representativa. ¿Cómo gobernamos una nación de 5 millones de habitantes como es Costa Rica, o una nación de 200 millones de habitantes como es Brasil, o de una nación de más de 360 millones de habitantes como es Estados Unidos, que son democracias? Y no podemos todos participar en todas las decisiones. Yo puedo tener una opinión sobre política exterior y sobre lo que Costa Rica debería decir, por ejemplo, en el caso de que se está viviendo recientemente de las elecciones en Venezuela, el desconocimiento del resultado electoral en Venezuela, o puedo tener una opinión sobre cuál debería ser el rol de las sociedades democráticas respecto a los golpes de Estado o atentados contra candidaturas. Pero si a mí me ponen a decidir sobre, qué sé yo, sobre política monetaria o sobre negociación internacional o sobre cuestiones muy técnicas de ciencia y tecnología, la verdad es que prefiero que lo hagan expertos. Entonces, la democracia se vincula con una tradición que es la tradición republicana. La tradición republicana está muy centrada en que los gobernantes sean personas virtuosas y capaces,
que tengan esa capacidad, que tengan esa vocación de servicio público y que se preparen para ello y que cumplan su tarea desde el ámbito desde parámetros éticos y que el sistema en sí representativo sea un sistema transparente y controlado de rendición de cuentas. Entonces, creo que es importante recordar que nuestra democracia no es solo democracia, es democracia representativa. Es participativa, sí, pero es también representativa. Y que este elemento de participación se basa precisamente en que la ciudadanía es quien elige mediante su voto. Obvio que democracia no es lo mismo que buen gobierno. En democracia puede haber gobiernos malos, regulares y buenos. La diferencia de una democracia con una no democracia es que en democracia el gobierno no se puede quedar para siempre. Hay plazos, la gente sanciona con su voto a los que han sido malos gobernantes, premia con su voto a los partidos políticos que lo han hecho mejor, selecciona, decide, divide la Asamblea Legislativa según las preferencias. Y eso, nos guste o no, hay que respetarlo porque es reflejo del voto popular, de la expresión popular. Y por último diría que es un problema en la democracia que un ciudadano o un grupo de ciudadanos se arroguen la soberanía popular. Y digan, yo represento al pueblo, o mi voz es la del pueblo, o yo hablo desde el pueblo. Porque en realidad el pueblo somos 5 millones de personas y todos pensamos diferente. Por eso la dinámica representativa es tan necesaria para mantener en términos reales, no de la democracia ideal, sino de la democracia del mundo real, un sistema institucional que garantice esos valores democráticos de participación, de inclusión, de tolerancia, de respeto, que al fin y al cabo es lo que hace que las democracias funcionen en el mundo de lo real. Excelente. Sobre eso mismo que estaba diciendo ahora al final, ¿está en peligro la democracia entonces? Se puede, enfrenta, mejor dicho, en estos momentos desafíos, enormes desafíos. Vivimos malos tiempos para la democracia en el mundo. Y voy a referirme al elemento social de la democracia y luego al elemento institucional, a las democracias reales. Y la sociedad que no se esfuerce cotidianamente por ser más democrática, cada día será menos democrática. Si socialmente no tenemos un compromiso con el respeto a los demás, cada día vamos a ser menos democráticos y nos vamos a polarizar más y nos vamos a dejar de ver como ciudadanos y nos vamos a empezar a ver como enemigos. Vamos a interpretar la rivalidad política no como simple rivalidad, sino como enemistad, como ruptura. Y esto ocurre en el nivel más micro en las familias. Hay familias muy armónicas, hay familias donde los papás se pelean con los hijos no se hablan entre ellos, los abuelos no le hablan a los papás. Socialmente somos una familia. Y la dinámica social democrática pretende que vivamos de maneras más o menos armónicas y buscamos maneras bajo técnicas de decisión de mayoría que nos permitan resolver los conflictos sin llegar a la violencia, que es lo que termina fracturando a las sociedades. Cuando perdemos el respeto y empezamos a usar lenguajes violentos, las sociedades empiezan a fracturar. Y por eso el principal deber de un gobernante, decía Abraham Lincoln, es unir a su nación, ¿verdad? Ya no gobernar para uno, sino gobernar en nombre de todos, ¿verdad? Y atendiendo a los intereses de todos. Eso podríamos extendernos ahí en el ámbito de lo social, pero sí creo que quisiera recalcar que la democracia es una forma de vida y que todos y cada uno de los 5 millones de costarricenses y de los extranjeros que viven en nuestro país, todos los habitantes de esta nación, tenemos que cotidianamente aportar algo a la convivencia democrática, evitando las vías de la violencia verbal o física,
repudiando toda forma de crimen organizado que está atenazando a nuestra juventud, denunciando toda forma de corrupción. Si somos funcionarios públicos, actuando con integridad, sabiendo que nos debemos a la sociedad, nos debemos al servicio público. Y en el plano de lo institucional, ya hablando de las democracias reales, si nos preguntan en qué momento está la democracia, claramente estamos en un momento de crisis. En los últimos 15 años hay una recesión democrática importante en el mundo y en América Latina. Hemos visto cosas que creíamos que eran ya del pasado. Hemos visto, por ejemplo, hace no mucho tiempo, cómo asesinaron a un candidato a la presidencia en el Ecuador. Hemos visto en Estados Unidos de América, una de las democracias más respetadas del planeta, como hace 4 años hubo un intento de desconocimiento de un resultado electoral, se habló de fraude, tomaron los edificios más emblemáticos de Washington, unas hordas que desconocían el resultado electoral, y todavía hay un candidato que se niega a reconocer esos resultados legítimos y reales. Y vimos también hace pocas semanas como también ese mismo candidato, el expresidente Trump, sufrió un atentado a su vida, y esto es repudiable, esa forma de violencia política que habla de una polarización brutal y de una ruptura en una democracia, que eso es muy, muy grave. Y podemos seguir hablando de ejemplos, en Brasil, Argentina, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años, por ejemplo, en Chile, pasos muy, muy traumáticos para la democracia. Y vivimos en un contexto donde Moisés Naim, que es un analista, resume los enemigos de la democracia o las crisis de la democracia en 3 P's. Polarización, estas sociedades que cada vez se fracturan más, y una polarización que se acentúa a partir de discursos muy violentos, muy agresivos, y que no guardan la compostura y el respeto que debemos tener los unos para con los otros en una sociedad plural. Segundo, el populismo, que es yo diría este nuevo populismo del siglo XXI, asusado por redes sociales y por gobernantes que usan mecanismos democráticos para perpetuar formas de hacer no democráticas, porque Hugo Chávez o Maduro llegaron al poder en elecciones, o Daniel Ortega sabe usar las elecciones para construir un régimen totalmente antidemocrático. Andrés Manuel López Obrador ha tratado, habiendo ganado las elecciones él limpiamente, y su sucesora también, unas elecciones técnicamente impecables y donde cuentan con la mayoría de la población, se valen de eso, de esas herramientas democráticas, para promover reformas antidemocráticas y que pueden tener consecuencias muy lamentables para la sociedad mexicana, como es, por ejemplo, esta propuesta de elección popular de los jueces y la cooptación del Poder Judicial e inclusive del Instituto Nacional Electoral por parte del Poder Ejecutivo. Todas esas medidas, todo esto es complejo y ha hecho que a nivel global las democracias, no solo en América Latina, también en el mundo anglosajón, no he hablado de Europa, pero en Europa hay muchos ejemplos de retrocesos democráticos notables, no coloque al mundo en este momento histórico en una situación de crisis para las democracias. Costa Rica no escapa a eso, porque el tercer elemento, la tercer P de Moisés Naim, hablé de polarización, hablé de populismo, la tercera es la posverdad. Y la posverdad es esta negación de los hechos que son claros y evidentes, ¿verdad? Voy a volver a hablar de Donald Trump, diciendo, Kamala Harris no es negra. Vamos a ver, lo que resulta obvio y evidente
es una mujer de ascendencia negra, también india y demás, pero o sea, ¿qué sentido tiene esto, verdad? El negar las cosas que son a ojos vista evidentes. Ya no basta con que hay que ver para creer. Es que hoy en día es más importante creer que ver. Puedo tener al frente una pared y digo, no, eso no es una pared. No importa. La posverdad, que es parte de este mundo de virtualidad y es parte yendo a los pensadores de hace 30 años, la posmodernidad ha traído nos ha llevado a esta situación donde la mentira y la negación de las verdades hacen más difícil la convivencia y la articulación de la política. Por eso estamos en una crisis y por eso es tan importante que como costarricenses nos afirmemos en lo que ha sido parte de nuestra identidad en los últimos 75 años, el rechazo a la violencia como forma política. No solamente la violencia armada, tuvimos aquí una guerra civil que no es algo muy lejano, ¿verdad? Mi abuelo murió en la guerra, como producto de esa guerra civil, así que no es algo muy lejano. Puedo decirlo aquí, mi papá fue huérfano, quedó huérfano de 3 años, producto de la polarización que terminó, que estalló con una guerra civil. O sea, no es algo que haya pasado en otro planeta o en tiempos muy, muy lejanos, ¿no? Hay mucha gente en Costa Rica que tiene más de 75 años, de 85, de 95 y de 100 años, que todavía nos puede contar lo que pasó en Costa Rica hace 76 años. Esas son formas de violencia extremas, obviamente la violencia armada. Hoy hay violencia armada en Costa Rica de otras maneras, crimen organizado que se ha ido apoderando de sectores del país y que es gravísimo para la democracia. Es uno de nuestros grandes retos, el crimen organizado, la narcopolítica. Vean lo que ha producido la narcopolítica en la historia colombiana reciente, en la historia mexicana. Y sobre esto, precisamente, esos grandes desafíos que enfrenta la democracia en estos momentos, ¿qué se proponen para Costa Rica? ¿Qué se puede hacer? Lo más importante en una democracia es el compromiso de las élites con los valores democráticos. Es cierto que se necesita que el pueblo se empodere y que el pueblo en determinados momentos se manifieste, que lo haga mediante las elecciones, pero si no hay compromiso de las élites con los valores democráticos, miren lo que pasa en Venezuela. Más del 60% de la población se manifiesta en las elecciones por un cambio de régimen, casi un 70%, pero hay una élite política corrompida, con ligámenes con narcotráfico y protegida por un ejército que es también totalmente corrupto y coaligado con crimen organizado, que cuentan con el apoyo internacional, además de autocracias importantes como la rusa o la china, ni qué decir la cubana, y se perpetúan en el poder. En realidad, toda democracia es fundamentalmente un acuerdo de élites, un acuerdo sobre reglas de juego, un acuerdo en el cual los líderes políticos de una democracia deben estar comprometidos en hacer valer esas reglas de juego, porque la democracia y la política en general implica competencia por el poder. Las elecciones y los canales de acción política dentro de las democracias son las más civilizadas que existen, porque evitan que el poder se convierta en violencia, que decía Hannah Arendt, es todo lo contrario al poder, es todo lo contrario a la autoridad. Entonces debe existir un compromiso de las élites, un compromiso de los medios de comunicación, es muy importante como generadores de opinión, pero en época de la posverdad y de las redes sociales es cada vez más importante un compromiso social en general. Y vuelvo aquí a John Dewey, no hay democracia sin demócratas, es necesario que la sociedad costarricense siga comprometida con los valores democráticos para no llevar a nuestro país a una
deriva autoritaria que se ha llevado en banda buena parte de Centroamérica, buena parte de Sudamérica, y que está también poniendo en crisis a las democracias norteamericanas, europeas y anglosajonas en general, que son la minoría. Y también quisiera concluir señalando esto en cuanto a esta idea. La mayoría, más del 50% de los habitantes del planeta nunca han elegido a sus gobernantes. Y más del 70% de los habitantes del planeta, si han tenido alguna vez oportunidad de votar, lo han hecho en contextos de democracias muy frágiles. Nosotros como costarricenses somos una de las pocas, una minoría de la población mundial que hemos tenido la oportunidad durante 75 años de elegir a nuestros gobernantes de manera civilizada y pacífica, primando lo que nos une, esa proclama de que viva siempre el trabajo y la paz, y debemos seguir comprometidos con esa visión país. Muchísimas gracias, Hugo. Un excelente programa de historia, cultura y democracia que nos da una profunda lección sobre nuestro deber como ciudadanos en un país en democracia.